Eguno guztioi, gaurko prentsaurrekoa Gipuzkoa Argitu 2019ko ekimenen aurkezpena egiteko da. Eta, nirekin, Monika Pedreira, ingurumen zuzendaria, eta Garbinola Berria, departamentuko teknikaria, eta bere izango da gero aurkezpen honen xetasunak emango dituena. Nire aldetik, bi hitz bakarrik esateko, jarraitzen dugula horrelako ekimenak egiten, Gipuzkoa Argitu dakizuen bezala legaldi hasieran programa honi bultzakada handi bat eman genion, eta bereziki programa honetan beti helburu berdinak ditu, ez? Helburu horiek jakinak dira, baina aipatu nahi nituzke. Alde batetik, efizientzia energetikoa, landu eta gure herritarrei informazio osoa eman nola egin dezaketen edo nola aurreztu dezaketen energia, baita nola erabili dezaketen energia berriztagarriak, bere etxetan eta bere bizitzan, baita ere, eta urten hau gauza berri bada, energiaren alorrean hezkuntza mailan egingo diren ekimenak, bereziki DBH-ko ikasletzako izango da, gero Garbinak xetasun osoak emango ditu. Baita ere, eta guretzat oso garrantzitsua da, udaletako gizarte zerbitzuetako teknikariek jakin dezaten zer eukibertuen kontuan energiaren alorrean, informazio guztia zabaltzeko, efizientzia, eta bere eguneroko lanean informazio guztia eta formazio guztia eukitzeko ere programa bat izango dugu. Eta noski ez gara astutzen energia alorrean menpekotasuna edo ziurgarritasuna duten familien ganez. Hoiei bereziki ere programa bat zabaltuko zaie. Hala eta guztie, aipatu nahi dut, noski bai mankomunitatekin eta baita ere udalekin lan zuzena egingo dela. Baino, gogoratu baita ere, legaldi osoan, 80 tailer, 80 ekimen egin direla, eta hainbat herritan, eta hori da programa honen edo ekimen honen ardatz nagusia. Herritarrekin zuzenean lan egitea, herritarrekin tailerrak egitea, eta herri bakoitzean, nik uste dut ja, Gipuzkoako herri gehienetan, edo herri nagusietan behintzat tailer bat egin dela. Eta horretan jarrituko dugu, eta horretan ere ingurumen zuzendariari o zuzendaritzari eta departamentuari zoriondu nahi diet hemen egiten den lana oso berezia delako eta ordu asko pasatzen direlako herri. Bien, dos palabras para presentar el programa Gipuzkoa Argitu 2019, luego Garbinola Berria dará las explicaciones más concretas, pero sí quería mencionar por lo menos cuáles son los objetivos fundamentales de este programa. Básicamente se quiere trabajar con la ciudadanía, con las familias, ¿en qué aspectos? En aspectos de mejora del consumo energético, buscando siempre la eficiencia energética, el ahorro de la factura energética. Un segundo aspecto sería el dar a conocer cómo pueden utilizar las energías renovables nuestros ciudadanos, nuestras familias, cómo implantarlas en nuestros hogares. Trabajaremos especialmente también con los ayuntamientos, programa que ya se inició anteriormente, pero que intensificaremos en este año, donde queremos trabajar con los servicios sociales de los ayuntamientos, que tengan información suficiente para determinar, cuando tenga que tratar con las familias vulnerables, tengan que determinar cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta, básicamente para detectar ese tipo de problemas. Y, por supuesto, como decía antes en euskera, no queremos olvidarnos, en ningún caso, de aquellas familias que sufren una vulnerabilidad energética o estén a un paso de sufrir pobreza energética. Estas familias que tienen esa problemática, pues hay que aconsejarlas y hay que acompañarlas para que puedan superar este problema y, por tanto, se detecten los problemas, se minimice en lo posible este problema y se les dé los consejos y la formación adecuada para que eso podamos, paliarlo en la medida de lo posible. Esos son los objetivos fundamentales de este programa.
Y como decía antes también, creo que hemos hecho más de 80 talleres en lo que va de legislatura. Hemos estado en todas las poblaciones de tamaño, yo diría que medio, grande y muchos pequeños. No se llega a todos los rincones, pero se ha hecho un esfuerzo desde la dirección y el Departamento de Medio Ambiente para acercar estos talleres a todas las poblaciones guipuzcoanas, y eso también lo quiero marcar, porque son muchísimas horas fuera del horario laboral que se han dedicado a formar y, por tanto, formar e informar a la ciudadanía, y eso el departamento, la verdad es que tiene una sensibilidad especial, y por tanto eso también lo quería mencionar. Y yo casi lo voy a dejar aquí. Le voy a dar paso a Garbiñe Olaberria para que entre ya en los detalles, y luego pues tendréis turno de preguntas para lo que queráis. Garbiñe, zure da hitza. Eskerrik asko. Bueno, 2017an aurkeztu genuen Gipuzkoa Argituren ekintza plana, ja orduan 3 bloketan banatzen genuen programaren antolaketa bai. Lehenengoa zen kontsumoari buruzko datua ezagutzeko eta ulertzeko eskubidea helarazi behar geniela herritarrei. Herritarrek kontziente izan behar dutela, noiz kontsumitzen duten, eta horren arabera, behin hori jakinda, dagozkion erabakiak hartu, aurrezteko eraginkorragoak izan ahal izateko. Hori zen lehenengo atala. Bigarren helburua edo bigarren atala zen energia aurreztea eta eraginkortasuna bultzatzea, eta 3. lanildo bezala markatze genuen energia hezkuntza lantzea. Bai, bloke horiei jarraituz, Jose Ignaziok esan duen bezala, 2017an hasi ginen datuari buruzko tailerrarekin. Esan bezala, tailer hori da norberak bere datua ezagutzeko zein bide jarraitu behar duen ikasteko, herritarrei, enpresa txikiei, komertzioei, askotan bereziki jubilatuak baitare talde bezala hartuta antolatzen diren tailerrak dira. Orain arte, 2017 eta 2018an 654 herritarrengana iritsi gara tailer hauekin, eta aurten tailer hau mantenduko dugu 10 tailer gehiago eskainiz. Jose Ignaziok esan duen bezala, beti udalekin koordinatuta. Azkenean, udalerri batean egiten den tailerra delako, udalarekin koordinatzen gara antolaketan. Mantentzen dugu tailer hau, eta berriro eskaintzen dugu 2019an ikusten dugulako alde batetik etortzen diren herritarrek balorazio positiboa egiten dutela, gai konplexu bat izanik nolabait ulertuta ateratzen direla tailerretik. Hasiera batean motxak izango ziren tailerrak ziren, baina gero ikusi dugu jendeak galdera asko ditula eta luzatzen direla, 2-3 ordu irauten duten tailerrak dira, eta batez ere jarraitzen dugu eskaintzen tailerretan ikusi dugulako eta egiten diren hainbat ikerketek diotelako baita ere, bereziki elektrizitateari dagokionean etxebizitzen 70% ez dakila ez da ze merkatutako prezioak ordaintzen ari den. Hau da, dago merkatu libre bat eta merkatu erregulatu bat, eta etxebizitzek ez dakiten nun dauden. Ez dakite ze tarifa daukaten 40%ak eta 24%ak ez dakiz ze potentzia daukan kontratatuta. Hortaz, ikusten dugu garrantzitsua dela gai hau lantzen jarraitzea. Tailerrez gain, gai hau lantzeko apoioko material bat badugu, tutorialak dianak, eta horiek ere mantentzen ditugu. Azken finean tutorial horietan erakusten da, tailerretan erakusten denaren antzekoa, hau da, Iberdrola Distribuzion da, Gipuzkoa guztian argindarra banatzen duen enpresa, 3 herritan izan ezik, eta tresnak, Iberdrola Distribuzionek berak duen tresnaren bitartez jakin dezakegu bakoitzak gure etxean ze kontsumitzen dugun, hori erabiltzen erakusten dugu. Eta 3 tutorial horietan ere berdina erakusten da. Nola eman alta tresna horretan, nola murriztu zure kontsumoak eta zure tarifa nola egokitu, eta nola baieztatu ze potentzia daukazun kontratatuta, eta egokia den kontratatuta daukazuna edo aldatu dezakezun. Hori lehenengo blokeari dagokionean. Energia aurreztu eta eraginkortasunari buruzko blokea da pixka bat gure ohituretaz ari dena batez ere, gure kontsumo ohiturak, nola erabiltzen dugun energia. Horri begira 2018an antolatu genituen tailer espezifikoak, non erakusten zaien herritarrei, orokorrean dira etxeetan martxan jartzeko neurri txikiak, norberak egin ditzakenak, ez gara ari hemen enpresa bat kontratatu eta lehioak aldatu eta ari gea, esan dezakegu mikroneurrietaz, norberak egin dezakenak, hoien berri ematen da tailer hauetan,
2018an 163 pertsonek parte hartu zuten, eta aurten berriro ere aukera ematen dugu beste 10 tailer antolatzeko Gipuzkoa osoan. Beti ere, lehen esan bezala, udalek aurkezten duten interesen arabera. Tailer honek ere badu apoioko material bat, baliabide bat, dala gida. Hau iaz argitaratutako gida da, eta gida hau banatzen dugu tailer horretan. Eta hau eskuragarri dago gure web orrian ere. Hauek izan dira gutxi gora bera orain arte egin ditugun herritarrei zuzendutako tailerrak, eta aurten 2019an indartzen ditugu beste 2 tailer berri jartzen ditugu martxan. Atal honetan bertan aurrezpena eta eraginkortasuna bultzatuz, sartzen garaia, lehen esan dugu aurreko tailerra zela, mikroneurriena, ia sartzen gara etxebizitzen errehabilitazioen gaia lantzen. Etxebizitza asko birgaitzen dira gaur egun, eta alde handia dago birgaitze horretan eraginkortasun energetikoa eta energia gaiak kontutan hartu egin, edo hori kontuan hartu gabe egin, jendeak esango du horrek kostu batzuk ditu, zenbat eta gauza gehiago kontuan hartu, badakigu gauza garestitzen direla, baino ondoren horrek aurreztea dakar, efizientzian gora egitea dakar, energia mailan, eta osasunean eragina duten hainbat patologia, ezetasun, kondensazio eta bar, ekidin dezakegu. Orduan, uste dugu kontsumitzaileak birgaitze bat egin behar badu, herritarrak birgaitze bat egin behar badu, eskatu behar duen gauza bat dela, zenbat eta jantziago egon gai hauetan gehiago eskatuko du, eta horre hobekuntzak lortzen joan gaitezke. Eta bigarren tailer berria, bloke honetan sartzen dugu baita, aurreztea eta eraginkortasunari buruzkoa, baina 3. hanka txertatzen dugu, da energia berriztagarriena. Hortaz, tailerraren izenburua, energia berriztagarriak gure etxetan, posible da, bai? Orain arte ere posible izan da, eguzki panel termikoak, biomasa, aerotermia, geotermia, hainbat energia berriztagarri erabili izan ditugu etxeetan, eta gobernuak azken bolaran egindako aldaketei esker, fotovoltaikoen erabilera eta energia sorkuntza hori ere ahalbideratzen ari da. Hortaz ikusten dugu momentu egokia dela, norbanakoa ere bere etxe bizitzan ze energia berriztagarri erabili ditzazken planteatzen hasi da din. Orduan guk tailer honetan proposatzen duguna da, nolabait errepaso bat egitea, eta aztertzea etxe mota desberdinetan zer erabili dezakegun. Askotan hitz egiten da. Eta nik ze energia jarri dezaket? Panel solarrak. Bagian ez dugu hitzen behar panel solarretaz bakarrik, baizik eta nahasketa bat egin behar dugu. Horregatik erabaki dugu, trataera ez izatea orain energia mota hau aztertuko dugu orain beste hau, baizik eta aztertzea etxe mota desberdinak, eta horren arabera ikusi ze aukera dauden. Tailer berriak deitu diogun hauek, egingo ditugu 10 lehenengoak izango dira, birgaitzari buruzko 10 horiek, martxoa eta ekaina bitartean egingo direnak, eta udazkenerako utziko ditugu berriztagarrienak, beste 10 eskainiko ditugu. Hortaz, orain arte azaldu dizkizu egun baliabide horiek, azkenen diela herritarrentzako tailerrak gehienak, bildu ditugu katalogo honetan. Da eskuliburu txiki bat, non agertzen dien orain arte azaldu dizueten guzti hori, eta hau helaraziko diegu udalei. Orain arte ere udalekin koordinazioan lan egin dugu, baina hemendik aurrera ikusten dugu, nahiko material eta nahiko eduki sortu dugula, eta hori nolabait helarazi behar digula modu txukun batean. Eta behin hau jasota, udalek aukera daukate, nun eskatu, pixkat eskaerak egiten hasteko. Vale, y por otra parte, poco a poco hemos ido viendo que también nos tenemos que dirigir a públicos más específicos, a sectores que tienen también su incidencia en el tema energético, y este año nos queremos dirigir a los alojamientos turísticos. Como sabéis, en el 2008 se hizo un diagnóstico sobre turismo sostenible en el que participaron 77 alojamientos de Guipúzcoa, y nos queremos volver a dirigir a estos alojamientos para informarles a través de talleres también en suministro de energía, las posibilidades que tienen de diferentes tipos de suministro de energía, también sobre eficiencia y el uso de renovables en sus alojamientos.
Con esto pasaríamos al tercer bloque, Barkatu, y entraríamos ya en educación en energía. Empezamos en el 2018 con un proyecto piloto que sigue activo todavía. Nos dirigimos a 6 centros escolares de Guipúzcoa, dirigiendo el pequeño programa de formación que preparamos a escolares de educación secundaria obligatoria. Han sido 4 los que ya han participado en esta actividad formativa, con una parte que tienen que trabajar en su propia aula y otra, digamos que es una jornada en la cual acuden a Usurbilgo Lanbide Eskola y ven diferentes tipos de aplicaciones de la energía. Faltan otros 2 centros escolares para terminar con el pilotaje y la previsión es terminar en marzo, hacer una valoración con los centros escolares y ya prevemos que será positiva porque los inputs que hemos ido recibiendo de los 4 centros escolares que han participado son buenos y volveríamos a repetir o a ofrecer esta posibilidad a otros 6 centros para que lo pudiesen disfrutar en el curso 2019-2020. Vale, y como os decía antes con los alojamientos turísticos, en esa necesidad de dirigirnos a públicos concretos que pueden tener una incidencia significativa en el uso de la energía, en los hábitos de las familias y demás, ya hemos tenido una relación específica con los servicios municipales de servicios sociales de la comarca de Oarsoaldea. Bueno, surgió de un encuentro que tuvimos sobre pobreza energética en relación con la dinámica que tenemos de trabajo con las mesas comarcales, con las comarcas que están trabajando en la materia energética. Y en Oarsoaldea, en el 2018, nos juntamos con 22 trabajadoras de servicios municipales de los 4 ayuntamientos de la comarca pues para poder formarlas en el tema energético, aunque ellas sí en el día a día están en contacto directo con familias, les toca tramitar el bono social y demás, hay aspectos del mundo energético que les son pues muy lejanos. Entonces, bueno, cuanto más sepan de energía, más de los condicionantes que pueden afectar a las familias, más preparadas están para poder dar respuesta a estas situaciones. Y este año mantenemos esta línea abierta también dentro de la dinámica de trabajo que tenemos con las comarcas para poder pues ir llegando a otras comarcas y a servicios municipales de otras comarcas. Y también como novedad nos vamos a dirigir este año a un colectivo que también son estudiantes, pero en su futuro laboral sí se van a acercar mucho a viviendas y en concreto a hogares que pueden estar en situaciones de vulnerabilidad energética. Nos dirigimos a 6 centros escolares que imparten el ciclo de grado medio que se llama Atención a personas en situación de dependencia. Es decir, son las personas que una vez que los servicios sociales tramitan y verifican que una familia necesita de una atención especial, acuden a los hogares a hacer pues las tareas domésticas. Pero eso supone que hacen un manejo de la energía en esos hogares. Son los que ventilan las casas, los que ponen las lavadoras, se ocupan de tareas domésticas y en algunos casos, nos comentaban los propios docentes de estos centros que imparten este módulo, pueden llegar incluso a gestionar partes de la economía de esos hogares. Y desde luego en las relaciones que hemos tenido hasta ahora con los responsables de estos centros veían muy interesante el poder explicarle a sus alumnos cómo funciona el mundo energético, el tema del dato, cómo una familia puede llegar a saber cuándo consume, cuánto, por qué y a partir de ahí tomar las decisiones adecuadas. Y también nos pedían ese taller de eficiencia en el hogar, el manejo de los electrodomésticos, la puesta de la calefacción y demás, lo veían adecuado porque ellos incluso tienen asignaturas de manejo de electrodomésticos. Entonces nos dirigiremos, como os decía, a 6 centros que son los 6 que imparten este ciclo en Guipúzcoa. Están en Donostia, Azkoitia, Aretxabaleta, Elgoibar, Irún y Tolosa. Y bueno, pues con estas actuaciones llegamos al menos a parte de la sociedad guipuzcoana y a seguir hablando del tema energético. Bueno, ez dakik galdera dauden edo xetasunak behar dituzuen, azalpenak, sentís algún tipo de aclaración, preguntas.
bueno entre los pisos y cómo, porque en el resto de los casos sí que tenéis como una conexión directa con los que viven en esas casas, pero al final igual en un año por un piso turístico pueden pasar muchísimos. Bueno, estamos hablando de alojamientos más que pisos, alojamientos de más... no estamos hablando de pisos individuales turísticos, estamos llegando a alojamientos turísticos. Pero si quiero aclarar algo. Entonces, realmente son los gestores de esos alojamientos con los que queremos trabajar. Solamente una aclaración antes de pasarle a Garbiñe. Hicimos un estudio en profundidad con el Departamento de Turismo, precisamente para potenciar el buen uso de la energía, ¿no? de estos alojamientos, porque habida cuenta por dos motivos, ¿no? Primero, porque evidentemente es un público flotante que va y viene. Estamos hablando de alojamientos donde el consumo de energía es importante en sí mismo y también las nuevas tendencias, ¿no? También hay un público que consume turismo en general, donde hay cierta sensibilidad, sobre todo turistas que vienen del norte de Europa y centro de Europa, donde hay cierta sensibilidad respecto al medio ambiente en general. Entonces, pues el uso de energías renovables, los nuevos alojamientos, además, que sean cero emisiones, que sean cero consumo energético, que sean este tipo de cuestiones, como algún hotel reciente que se ha abierto en Donosti, son ejemplares en ese tema, ¿no? No quiero citarlo para no, bueno, lo cito, el Arima o alguno más que se pueda abrir en Donosti, pues los últimos sí tienen esos conceptos perfectamente interiorizados y son parte de su oferta turística. Por tanto, hay también dentro de lo que es una nueva actividad una actividad industrial o económica que está en crecimiento importante en el territorio, pues este tipo de factores son importantes y son sensibles. Y la verdad es que nos damos cuenta que estos alojamientos pues pueden estar consumiendo pues infinitamente menos energía que los digamos alojamientos tradicionales. Por tanto, pero bueno, ya lo dejo aquí porque bueno, Garbiñe puede sí. ampliar el... Sí, nosotros nos dirigimos en esta ocasión a esos alojamientos que participaron en este diagnóstico que mencionaba José Ignacio. Y ahí no se incluían los pisos turísticos, eran hoteles, pensiones, agroturismos, hosteles y había algún camping también. Me parece que entraban más de un camping. Entonces, en un principio nos dirigimos a esos 77 que previamente sí han tenido un diagnóstico en el que se trataba la energía. Sí. Yo estaba... Sí. Sí, el resumen, sí. En cuanto a talleres dirigidos a la ciudadanía, a las viviendas y a la gente de pie de calle, tenemos una oferta de 40 talleres que se dividen en grupos de 10. 10 del dato, 10 de eficiencia energética, 10 de rehabilitación energética y 10 de energías renovables en el hogar, ¿vale? Tenemos otros 4 para alojamientos turísticos que, como os decíamos, son los 77, nos dirigimos a los 77 que participaron en el diagnóstico. En la línea de servicios sociales depende un poco de la demanda que tengamos de las diferentes comarcas, es decir, pueden ser 2 como pueden ser 4, no lo sabemos. En cuanto al pilotaje que habíamos ya puesto en marcha en el 2018, tenemos 2, ya no son talleres, digamos, le podemos llamar 2 programas sin terminar. Nos dirigiremos a otros 6 centros escolares siempre que la valoración que hagamos en marzo sea positiva, que creemos que sí. Y finalmente me faltan los talleres dirigidos a los ciclos de grado medio de atención a personas en situación de dependencia, que son 6 centros escolares. Según las conversaciones con los centros escolares con los que nos hemos reunido hasta ahora, seguramente en cada centro escolar serán 2 talleres, 2 sesiones. En cuanto a personas que puedan acudir, pues depende bastante.
Sí. Bueno, por hacer un recordatorio, el programa Argitu, el primer programa Argitu fue un sistema de monitorización con, voy a hablar de memoria, si no me corregís, 400 hogares puede ser aproximadamente. Entonces, bueno, pues de ahí sacar unas consecuencias y no tenía un valor estadístico como tal, aunque siempre hemos considerado que dado como es sociológicamente Guipúzcoa, pues podía tener un valor estadístico importante, ¿vale? Esto lo matizo, pero bueno, lo dejo ahí. Entonces, de ahí se sacó unas conclusiones de que, bueno, pues que cuando el ciudadano conoce o los hogares conocen cómo consumen y qué puntas de consumo tienen, etcétera, etcétera, pues ahí lo que posibilitábamos es que, dado el conocimiento, veíamos si tenían buenas prácticas de consumo y puesta sobre todo el uso de electrodomésticos, etcétera, si tenían las tarifas adecuadas en función de sus consumos, si tenían la potencia contratada en función de sus consumos, etcétera. Entonces ahí la conclusión fue de que había que hacer una actividad de información y formación intensa con la ciudadanía y hacer talleres in situ. Y ahí salió, de aquella primera experiencia, nació el programa Guipúzcoa Argitu, que se puso en marcha en el año 2016. Por tanto, en el año 2016 ya es un programa en el que empieza a trabajarse directamente con la ciudadanía, con talleres y pues es un programa ya mucho más pegado al terreno, donde la gente puede acudir con su factura, con sus hábitos de consumo, adquirir información de todo tipo y vamos año tras año incorporamos distintos aspectos, ¿no? La primera fue algo bastante, si me apuráis, simple, pero que no se había hecho, que era, oiga, venga usted con su factura y yo le comunico si usted tiene la potencia adecuada, si usted tiene los usos de consumo energético adecuados o cómo puede usted ahorrar consumo y cómo puede ahorrar también dinero. Y por tanto, pues bueno, esa fue la primera experiencia. Y ya veis que está evolucionando, pues ya dando pasos pues formando también en los centros de formación, donde hay gente específica, gente que va a trabajar específicamente con personas en situación de dependencia, o los técnicos de bienestar social de los ayuntamientos, o otro tipo, o los alojamientos turísticos, como habéis visto, ¿no? Está evolucionando el programa ya con aspectos mucho más concretos y más pegados a problemáticas concretas. Entonces, bueno, es una evolución, pero sí, digamos que 2015, 2016, bueno, está evolucionando y esperemos que no pare. Yo creo que si algo tiene este programa es precisamente pues el acercar a la ciudadanía pues una información y una formación pues en un tema que desde el punto de vista de la gestión medioambiental y como siempre decimos en este departamento, ¿no? Podemos hablar de políticas grandilocuentes de lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera, pero al final son estas acciones individuales, ¿no? El cómo nos movemos, el cómo consumimos, y la energía es un factor fundamental, pues en ese sentido hay que trabajar intensamente y bueno, pues aquí no descansamos en este ámbito y creo que es una política que se puso en marcha, iniciativa del departamento y que por supuesto desde los responsables, pues aparte del orgullo de tenerlo en marcha, pues que permanezca, que sea un programa permanente de esta dirección. Bueno, espaldi badago galdera gehiago, hemen utziko dugu. Mila esker denoi eta egun arte.